Decía el señor Delgado en la intervención que me ha precedido que insistía que solo había dos caminos, que en este momento solo hay dos caminos. Y en esto estamos de acuerdo, pero no los hay hoy, los hubo ayer y los ha habido siempre, que es comunismo o libertad. Esos son los dos caminos. Decía además el señor Delgado, hacía de alguna manera responsable a la presidenta Ayuso de cómo funciona la sanidad en el estado norteamericano de Florida, de manera que, siguiendo ese mismo símil, tendríamos que imputar la responsabilidad del sistema sanitario dominicano a Pedro Sánchez. Tiene el mismo sentido, es decir, ninguno. Señorías, me ha llamado la atención que aquí, excepto yo, que sí que lo voy a hacer, ningún portavoz adjunto ha defendido sus propias propuestas. Se ha dedicado a hacer un discurso político. Nosotros sí que hemos analizado las propuestas, hay que reconocer y reconocemos que las propuestas de la izquierda son absolutamente disparatadas, no es ninguna sorpresa, pero les tenemos que confesar que las de Vox, en las que teníamos alguna esperanza más, no nos han resultado mucho más interesantes. Han incluido 10, 12 o incluso 14 medidas en 5 propuestas, en un ejercicio de síntesis de redacción. Han hecho brindis al sol, han juntado competencias autonómicas con nacionales, hablan incluso de la M50, que es, como saben ustedes, una competencia exclusivamente estatal. Hablan de dejar de atender a los menores extranjeros, que saben que es absolutamente ilegal. En definitiva, tenemos la sensación de que prefieren quedarse solos antes que acordar cualquier cosa. Y esto, señorías, creemos que es un error. Este libro, seguramente muchos de ustedes lo conozcan, es un clásico, George Lakoff, Las palabras y los marcos mentales. Y es que las palabras no son inocentes, las palabras dicen cosas. Por esa misma razón, durante la pandemia, el presidente Sánchez se negaba a hablar de toque de queda y hablaba de restricción de la movilidad nocturna. Por esa misma razón, la izquierda se niega a hablar de eutanasia y habla de muerte digna. Por esa misma razón, la izquierda, por los marcos mentales que activa, la izquierda prefiere evitar la palabra aborto y habla de interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción, como si fuera reversible. Y por esa misma razón, la izquierda, cuando quiere recentralizar las competencias fiscales de la Comunidad de Madrid, le llama armonización fiscal, un eufemismo extraordinario. Estos son los marcos mentales de George Lakoff y tiene que ver también con la forma en la que presentan lo que llaman ustedes la quita de la deuda, que no es otra cosa que una distribución de la deuda entre todas las comunidades autónomas. Y es por eso que nuestra primera propuesta tiene que ver con la distribución o mutualización de la deuda, señoría, y la fragmentación de la agencia tributaria. Presidente. Silencio, por favor, señor Padilla. Es imposible concentrarse con este murmullo en la bancada de la extrema izquierda. Silencio, señoría. Nuestra segunda propuesta es sobre vivienda y suministro eléctrico. Pedimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que continúe con sus políticas de vivienda, entre ellas el Plan Vive, y exigimos al Gobierno central que derogue la Ley de Vivienda y lucha contra la ocupación y la inquiocupación. Pedimos también que se garantice el suministro eléctrico para los nuevos desarrollos urbanísticos, así como para las más de 240.000 nuevas viviendas previstas en planteamientos aprobados en la región. Más de la mitad de ellas son viviendas protegidas. En definitiva, pedimos garantizar un suministro eléctrico suficiente y estable para la implantación de nuevas empresas e industrias. Y quiero recordar en este contexto de fragilidad energética que padece la Comunidad de Madrid que el presidente Sánchez y la extrema izquierda amenazan con cerrar todas las centrales nucleares del país. Esto es una absoluta irresponsabilidad. Con respecto a nuestra tercera propuesta, estarán viendo, señorías, que este grupo parlamentario sí que hace pedagogía de sus propuestas, al contrario de lo que hacen ustedes. Tiene que ver con el déficit de profesionales sanitarios y la mejora de la atención primaria. Y para eso instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que exija al Gobierno central que adopte urgentemente medidas para abordar la escasez de personal sanitario, que garantice la participación de las regiones en la negociación del Estatuto Marco del personal estatutario, así como su financiación, que cree 1.000 plazas formativas adicionales anuales de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, que dote al Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria de financiación necesaria y, por último, que mejore el proceso de homologación de títulos extraordinarios. Propuesta número 4 del Partido Popular tiene que ver sobre inmigración. Creemos que es imprescindible una gestión integral de la inmigración que atienda a 3 principios básicos: legalidad, trabajo y seguridad. Legalidad porque es algo bien sencillo. Creemos que toda la inmigración tiene que ser legal. Es algo básico.
Trabajo porque creemos que las prestaciones sociales no pueden convertirse en una forma de vida de nadie, y creemos que las sociedades que acogen y la inmigración que viene tienen que beneficiarse las dos partes de algo. Por eso creemos que la inmigración tiene que contribuir, por muchas razones, entre otras porque creemos que el trabajo es la mejor fórmula de integrarse en una sociedad. Y por último, la seguridad. El tercer principio que tiene que ver con nuestra política migratoria. Las competencias de seguridad dependen, como saben, del Gobierno de España y debe ejercerlas. La inmigración que llega, por supuestísimo que debe sentirse segura, pero también la sociedad que acoge debe sentirse segura. Y no siempre esto ocurre. Por eso hemos solicitado al Gobierno de España el retorno de 46 menores a sus países de origen por, literalmente, la imposibilidad de adaptación, y hemos solicitado nuevas medidas de seguridad en los centros de protección a menores extranjeros. La respuesta que hemos tenido es el silencio. Por eso exigimos que se agilice el retorno de aquellos menores extranjeros no acompañados que cometan delitos graves o alteren gravemente la convivencia. Pedimos que se refuerce el control de las fronteras y se desista de la política del llamado efecto llamada. Pedimos que se abandone los repartos arbitrarios y forzosos de menores extranjeros no acompañados. Pedimos que se cierren los 3 macrocampamentos estables ubicados en la región y, en definitiva, pedimos una inmigración ordenada, legal y vinculada al empleo. Y, por último, una propuesta que no deberíamos tener que hacer. Una propuesta que revela el momento dramático que atraviesa España. Una propuesta, la número 5 de nuestro partido, que tiene que ver con la defensa del Estado de Derecho. Instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno central para exigirle que defienda nuestro actual Estado de Derecho a través de las siguientes medidas. El cese inmediato en los ataques a jueces y magistrados por parte del presidente del Gobierno y sus ministros, singularmente el propio ministro de Justicia. La retirada de los proyectos legislativos que pretenden arrebatar la instrucción penal a los jueces, coartar el ejercicio de la acción popular y alterar el acceso a las carreras judicial y fiscal, y promover el cese o, en su defecto, solicitar la dimisión del fiscal general del Estado. Señorías, asistimos a una brutal degradación institucional y ustedes, y hablo del Partido Socialista, ya no conocen frenos morales a la hora de hacer pactos. Se da la bienvenida y se concede protagonismo político y enormes cuotas de poder institucional a la extrema izquierda, al golpismo separatista y a los herederos de ETA. Señorías, la biografía política del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, es la biografía política de un pionero en las peores cosas. El primero en gobernar perdiendo. El primero en legitimar a ETA como actor político. El primero en intimidar a los medios críticos. El primero en socavar la función del Parlamento. El primero en virar dramáticamente la política internacional del país. El primero en ser repudiado por las organizaciones internacionales. El primero en recibir felicitaciones por parte de organizaciones terroristas. El primero en acusar a la judicatura del lawfare. El primero en colonizar las instituciones de manera masiva e indiscriminada. El primero en sumir al país en la interinidad durante 5 días, alegando un psicodrama victimista y sometiendo a la sociedad española a un nuevo y brutal test de estrés. El primer presidente del Gobierno que ha renunciado a unir al país y hace de la división emocional su estilo de gobierno. Este es Pedro Sánchez, señorías. Sánchez practica desde las instituciones públicas la deslegitimación moral de una parte de la sociedad española. Gobierna solo para la mitad del país. Peor aún, cada vez gobierna más contra la mitad del país. Señorías, concluyo. En esta sesión yo he visto odio. En esta sesión he visto cómo se ataca a personas no por lo que dicen, sino por lo que son. Y eso es dramático. Hablo de los ciclistas israelíes, pero también artistas israelíes, pero también hablo de rivales políticos. Aquí hoy se ha llamado racista a la presidenta de una comunidad autónoma. Se ha llamado mala persona. Se ha llamado o se ha sugerido la posibilidad de que sea una asesina. El PSOE ha dicho literalmente en sede parlamentaria que Ayuso pagará su crueldad. Esto lo ha dicho el Partido Socialista. Señora Berguerot, este desparrame emocional es una profunda imprudencia. Señora Espinar, este nivel de violencia verbal es peligroso e irresponsable. Señorías de la izquierda, paren esto.